morir a fuego lento. Cuando vuelan pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh mi país, oh mi país, pero algo en ti más fuerte te hace crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es su gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera. Mi patria toda es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera. Mi patria toda es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera. Mi patria toda es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera. Mi patria toda es Colombia entera.
En caso de emergencia, ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. No corra, no grite, no empuje. Es lo básico en un momento de evacuación. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Respete las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones indicadas como rutas de evacuación presentes en el lugar. En caso de evacuar, ubique la más cercana a usted. Ayude a salir niños, ancianos y discapacitados. Luego diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento. Recuerde, utilizar correctamente las rutas de evacuación y salidas de emergencia ayuda a salvar vidas.
Buenos días. Bienvenidos al ciclo pedagógico de la reflexión deontológica a la práctica de la Ley 1123 de 2007, organizado por la Comisión Nacional Judicial y la Universidad Industrial de Santander. Para dar inicio a este evento, los invitamos a ponerse de pie y entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, escucharemos las notas del himno de la Universidad Industrial de Santander, que hoy nos recibe.
pueden sentarse. Saludamos especialmente al doctor Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander. Profesor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS. A todos los miembros del Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander. Doctora Yadira Jazmín Telles, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santander. Al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Hugo Armando Rodríguez Vera. A los decanos de las universidades Uniremington, la UDI, Uniciencia y al doctor Juan Pablo Moncada Flores, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Saludamos también a la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a los doctores Alfonso Cajiao Cabrera y Juan Carlos Granados Becerra, magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y a los doctores Marta Isabel Rueda Prada y Carmelo Tadeo Mendoza, magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander. Saludamos también a los estudiantes de pregrado y posgrado que nos acompañan de forma presencial en el auditorio Luisa Calvo y a quienes también nos acompañan en este evento a través de las redes sociales. Este evento se está transmitiendo a través del Facebook Live de la Universidad Industrial de Santander y del canal de YouTube de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Iniciamos con la instalación por parte del doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Director, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Es un honor desde la Universidad Pública del Nororiente Colombiano, de la Universidad Industrial de Santander, darle la bienvenida a todos ustedes, especialmente a nuestros visitantes, a la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a los doctores Alfonso Cajiao Cabrera y Juan Carlos Granados Becerra, magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y a los doctores Marta Isabel Rueda Prada y Carmelo Tadeo Mendoza, magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander. A todos mis colegas, decanos de las diferentes facultades y o escuelas de Derecho de la ciudad, a todos los estudiantes de todas las universidades de la ciudad, a todos los egresados, a todos los abogados, bienvenidos a esta su casa, la Universidad Pública de Bucaramanga y del Nororiente. Bienvenidos. Pensaba, para ahora que hablábamos sobre esta norma y sobre todo lo que vamos a abordar en el día de hoy, referente al Estatuto Disciplinario del Abogado, me vino a la mente una grata recordación cuando se estaba discutiendo la aprobación de la ley que disciplina a los abogados. Quien lideró el proceso en el Congreso de la República fue el doctor Carlos Gaviria Díaz. Él estuvo liderando prácticamente todo el proyecto y recuerdo tanto que en ese ejercicio se hicieron algunas reuniones preparatorias. Yo tuve el gusto de participar en una de ellas y recuerdo que en un evento más o menos parecido a este, al doctor Gaviria le preguntaron, bueno, pero ¿qué y cuál es el principal aporte de la ley que se quiere aprobar, a diferencia de la ley que hemos tenido durante más de 30 años? Le preguntaban al doctor Carlos Gaviria Díaz. En ese momento él era senador en el Congreso y él dijo dos cosas.
con las que simplemente quiero dejar este evento. La primera, digo, necesitamos un estatuto del abogado, un estatuto que esté a la altura de la nueva Constitución, de la Constitución de 1991. Pero lo más importante y lo que yo rescato como lo más cardinal de la reforma, es decir, del código que hoy tenemos, es el segundo de los deberes del abogado. Por eso quedó como primer deber observar la Constitución política y la ley. Pero dijo, y recuerdo las palabras del doctor Gaviria cuando dijo, defender y promocionar los derechos humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia. Y terminó con estas dos frases que a mí nunca se me olvidan. Ser abogado es ser defensor de los derechos humanos, es ser defensor de derechos humanos. Y segundo, el horizonte ético del ejercicio profesional en cualquiera de los órdenes en los que nos desempeñemos no es otro que servir y que ser garante de los derechos por encima de los intereses que vayamos a defender. Esas dos enseñanzas me quedaron del maestro Carlos Gaviria Díaz y bien traerlo a este evento que hoy nos convoca. Saludo especialmente esta nueva dinámica, estimados magistrados, de, como lo hablábamos ahora antes de ingresar, esta nueva dinámica de entender y ver una institución como estas, no desde una visión netamente sancionatoria, sino educativa y preventiva. Y para eso, nosotros, como academia, tendemos el puente para todas las actividades que como estas se programen, diplomados, seguramente se va a hablar de los exámenes que se van a realizar próximamente para el ejercicio profesional, se hablaba de la rehabilitación, en fin, muchas cosas con las cuales nosotros desde la academia, todos nosotros podemos jugar un papel importante y esto es algo muy importante, para la dignificación del ejercicio profesional. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Universidad Industrial de Santander. Muchísimas gracias al director. Ahora cedo la palabra a la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrada Diana Marina Vélez Vázquez, quien hará la introducción y presentación de la respectiva jornada. Presidenta, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto de verdad estar en esta universidad. Cuando llegamos, de verdad que para mí fue una sorpresa ver una universidad con unas instalaciones tan lindas y tan adecuadas. Y como es lo que todos nos merecemos, yo creo que cuando estamos estudiando, que tengamos unas instalaciones como estas. Muchísimas gracias al doctor Acevedo por este espacio. También un saludo muy especial a todos los decanos que nos acompañan hoy, a mis compañeros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a mis compañeros de la seccional. Bueno, pues nada, creo que ustedes están viendo el título que hoy traemos para hacerles a ustedes una corta pero muy sentida petición que será al final de esta intervención. De la reflexión deontológica a la práctica de la Ley 1123. Primero preguntarles a algunos de ustedes, ¿conocen la Ley 1123? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? ¿Sí?
bien. Levanten la mano para ver como cuántos saben de la ley 1123. Bueno, porcentaje que nos alegra. Porcentaje que nos alegra, o sea que vamos a comenzar muy bien, porque para ustedes no va a ser nada desconocido de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues, ustedes entonces, no, anterior, se preguntarán qué hace hoy la Comisión Nacional de Disciplina Judicial acá. ¿Qué están haciendo algunos de los magistrados de la Comisión Nacional y de las comisiones seccionales acá? Bueno, ya les voy a contar por qué estamos aquí. Estas cifras son las que nos traen hoy acá. Cifras que realmente son preocupantes, son alarmantes. Cifras que se consideran de alguna manera en una situación de un llamado de atención a todos los que tenemos que ver con la administración de justicia, y ustedes, que son los futuros abogados de este país, tienen que ver con la administración de justicia en el futuro cuando desarrollen su actividad profesional. Voy a tener que mirar las cifras acá porque allá me queda bastante lejos, no las alcanzo a mirar. Bueno, pues miren, a la fecha, quiero contarles que a la fecha, y tenemos este corte hace 2 días, se han expedido o están vigentes, porque es diferente la cantidad de tarjetas profesionales que se han expedido a las que hoy tenemos vigentes. Entonces, se han expedido 380.425 tarjetas, no, perdón, están vigentes. Se han expedido mucho más, pero muchas de ellas ya han salido porque han fallecido los abogados o porque, bueno, por diferentes situaciones. Pero hoy tenemos vigentes 380.425 tarjetas de abogados. Al año, las facultades de Derecho en el país confieren el título de abogado a más o menos 17.000 estudiantes, una gran cantidad, ¿cierto? Muchos abogados. Durante los últimos 20 años, la jurisdicción disciplinaria sancionó por año, óigase bien, con suspensión en el ejercicio de la profesión a un promedio de 900 abogados. Estas cifras que les estamos mostrando a ustedes pueden ser el doble, porque en muchas ocasiones, cuando llegan a la segunda instancia o a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es la segunda instancia, sucede que llegan a punto de prescribir o ya prescritos, situación que genera que esta cifra pueda estar en la mitad. O estas cifras que les estamos mostrando. Contarles a ustedes entonces que durante las últimas décadas han sido excluidos de la profesión cerca de 1.000. Repito, puede ser el doble. O hubiese podido ser el doble. Durante lo que llevamos de corrido del año 2022, óigase bien, solamente lo que llevamos de recorrido del 2022, de enero 13 que retomamos nuestras funciones a la fecha, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha sancionado a los abogados con 72 censuras, 3 exclusiones de la profesión, 2 exclusiones con multa, 8 multas, 162 suspensiones y 59 suspensiones con multa. Una cifra considerable, ¿cierto? Bueno, pues decirles a ustedes que esta es la situación que nos tiene hoy a nosotros aquí preocupados. Les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Ustedes saben qué es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? ¿La han escuchado? ¿Sí? Bueno, también muy bien. Bueno, pues vamos a contarles de todas maneras qué es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuáles son las competencias que tenemos y cómo estamos conformados. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial hace parte de las ramas del Poder Público, entonces estamos en la rama judicial como una alta corte. Está la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Tenemos entonces que, en la misma línea, está la rama judicial, tenemos la jurisdicción disciplinaria que está compuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por las comisiones seccionales que están en el país en 24 seccionales. Estamos en 24 seccionales. ¿Cuál es la misión que tenemos y que es constitucional? De acuerdo al artículo 257A,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Pero también tenemos una tarea muy importante y es la que nos trae hoy, y es que también estamos encargados de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Óigase bien. Nosotros somos la instancia que señala la ley, salvo que haya una función diferente que más adelante diga que pueden ser colegios de abogados. Las competencias que tienen las seccionales en primera instancia. Las competencias, bueno, en primer lugar, competencias sobre los abogados, jueces de la República, empleados de la rama judicial, incluyendo todos los empleados de la Fiscalía General de la Nación, fiscales locales, seccionales, especializados y jueces de paz. Y la competencia en segunda instancia, o sea, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues tenemos una competencia también muy amplia. Tenemos una competencia sobre los magistrados y conjueces de tribunales superiores administrativos del país, magistrados de las comisiones seccionales del país, magistrados de comisiones seccionales de la Judicatura, fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, vicefiscal de la Nación, magistrados de la Sala de Justicia y Paz, director ejecutivo de la rama judicial, árbitros, y bueno, tenemos una cantidad, y en segunda instancia, todo lo que conocen en primera instancia nuestros compañeros de las seccionales. Esta es la composición hoy de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 2 mujeres, hoy en cabeza mía la presidencia, gracias al voto de confianza de nuestros compañeros, la vicepresidente, que también es una mujer, y nuestros 5 compañeros, de los cuales hoy hay 2 aquí presentes. Y se preguntarán ustedes entonces por qué estamos acá. Ahora sí les vamos a contar por qué estamos acá. Porque estamos bastante preocupados. Y esa preocupación nos está llevando a un espacio de reflexión, a un espacio donde les estamos diciendo a ustedes, señores estudiantes, que apenas adquieran la calidad de abogados, ustedes deben ajustar su comportamiento, deben ajustar sus actividades y sus conductas a la ley 1123 de 2007. Ustedes tienen que ser conscientes que en el evento de que vulneren estos deberes que están consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, van a verse incursos en unas faltas que seguramente van a poder acarrearles problemas en el desarrollo de su profesión. Quiero decirles a ustedes que estas cifras que les mostramos y que ustedes observaron hace unos minutos son cifras considerables si las comparamos con otras profesiones. Son muy preocupantes. Y esto teniendo en cuenta que el abogado tiene una función realmente importante en la sociedad. Las cifras lo que hacen es que reflejan una situación sobre los graves inconvenientes que están surgiendo y que se están desarrollando en la actividad profesional del abogado. Y se vuelve más preocupante aún cuando tenemos en cuenta que los mínimos éticos exigibles al abogado y que están establecidos en este código, que es, mire, muy pequeñito realmente, pues no se están cumpliendo realmente. Y ustedes tienen que tener en cuenta que los abogados cumplen un papel muy importante en la sociedad. Los abogados somos sujetos calificados, que lo que hacemos es tener o propiciar el vínculo entre el ciudadano y la función judicial o la administración de justicia. Por eso es importante que cuando hagamos nuestra tarea tengamos en cuenta que el papel tan importante que estamos cumpliendo dentro de esta sociedad. Es importante que ustedes sepan que la función que cumplen los abogados no es meramente técnica, sino que también se desarrolla con un comportamiento ético y moral. Y que hoy en este espacio de reflexión queremos dejarle esa inquietud a ustedes, que nos tiene muy preocupados lo que nosotros encontramos día a día
en los expedientes. A veces se sale de la lógica, se sale de la realidad, se sale del sentido común. Uno dice, no es posible que los abogados estén haciendo esta clase de cosas. Bueno, pues lo que nosotros hemos encontrado es que parece ser que en algunos casos hay muchísimo desconocimiento de esta normatividad. Y en otras, obviamente, se ha vuelto como costumbre de los abogados, costumbres que se vuelven como una mala práctica. Y estas malas prácticas en muchas ocasiones también se convierten en delitos. Por eso hoy queremos nosotros, los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los magistrados de la seccional, un poco contarles a ustedes lo que está sucediendo también con casos prácticos. Contarles a ustedes que a pesar de los resultados que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial diariamente presenta y las arduas investigaciones que nosotros desarrollamos a nivel disciplinario y las cifras que ustedes vieron hoy, pues también dijimos, no estamos sacando nada con sancionar y sancionar, porque en muchas ocasiones a los abogados no les importa estar sancionados. Nosotros tenemos abogados que han sido excluidos de la profesión 3, 4 y 5 veces. Y de manera continua, o sea, y concomitante, y no les afecta, a ellos no les afecta. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una tarea diferente, es una tarea de prevención. Busquemos las herramientas porque ya no hay forma de contener estos abogados. Tenemos que detenerlos y contenerlos desde otro punto de vista. Ya no es con la sanción, ya nos dimos cuenta que a ellos no les afecta una sanción de censura o una sanción de exclusión de la profesión. Continúan con sus malas prácticas. Entonces, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideramos necesario diseñar y contar entonces con otras herramientas que ya se las vamos a contar a ustedes de prevención. En primer lugar, entonces, vamos a contarles. Comenzamos con estas jornadas pedagógicas y nos pusimos de acuerdo con muchísimos decanos de universidades hace como unos 2 meses y les contamos esta posibilidad y todos estuvieron abiertos y dijeron sí, estamos de acuerdo con ustedes, Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La tarea de nosotros, y de hecho hubo alguna decana que nos llamó muchísimo la atención y dijo, claro, es que la tarea de ustedes no es solamente la de sancionar, ustedes también tienen que apoyarnos a nosotros en la academia. Y dijimos, claro, para eso estamos, no solo para sancionar, tenemos que hacer un trabajo de prevención, de reflexión, de conciencia, de compromiso, de responsabilidad. Un trabajo donde los abogados sepamos que la tarea que desarrollamos es tan importante que en muchas ocasiones la vida de una persona está en manos de nosotros. Ellos depositan confianza en el abogado. Y nosotros también, porque en muchas ocasiones nosotros buscamos abogados para que defiendan nuestros derechos. Entonces, ¿cuál es la idea? Confiar en esa persona, confiar en que ese abogado que nos va a representar para cualquier cosa desarrolle su actividad como corresponde, con decoro, con dignidad, con principios éticos. Y si aplican este código con seguridad, va a ser exitosa esa tarea. Entonces, comenzamos con las universidades y también estamos haciendo una tarea muy importante con todas las directivas de las universidades, pidiéndoles que por favor, de alguna manera, involucren la ley 1123 dentro de su pénsulo académico. Cada universidad sabrá de qué manera lo incorpora o cómo hace para llegar a todos los alumnos para que se capaciten en esta ley 1123. Contarles una muy buena noticia. Nosotros, y por iniciativa de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se está adelantando un proyecto de ley en la Comisión Primera del Senado, en donde se hará obligatorio para todas las entidades públicas y privadas del país con una tarea bastante importante, y es que verifiquen y consulten en la página de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o en la de la Comisión, en la del Consejo Superior de la Judicatura, los antecedentes disciplinarios y también la vigencia de la tarjeta profesional de abogado. Esta también es una manera de contener
a los abogados inescrupulosos que, aún estando sancionados con suspensión, con censura o con exclusión de la profesión, siguen ejerciéndola de manera ilegal. Entonces, de en adelante, apenas esta ley sea sancionada, para cualquier trámite que se deba hacer en una entidad pública o privada, bien sea para reconocimiento de un poder, para una vinculación de un abogado, para una contratación, para lo que sea, se deberá verificar de manera obligatoria que este abogado no esté sancionado. Yo creo que este es un paso bastante importante, porque ya nos dimos cuenta que los abogados por sí solos no lo van a hacer. Ellos están sancionados y siguen actuando. Así que nos toca a nosotros hacer una tarea importante frente a estas situaciones. También en este mismo sentido, vamos a hacer una tarea importantísima de divulgación a nivel nacional y por todos los medios posibles y las redes sociales con la ciudadanía. Y es que tenemos que ejercer también una tarea de control social. Y esa tarea de control social, ¿quién la hace? Los ciudadanos. Vamos a contarles a los ciudadanos que también pueden ingresar a la página de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y verificar en estas ventanillas que vamos a tener, que van a ser bastante amigables para la ciudadanía, si el abogado tiene tarjeta profesional vigente y si el abogado al que posiblemente ellos vayan a contratar no está incurso en ninguna sanción. Eso va a ser una tarea muy importante, porque en muchas ocasiones los abogados inescrupulosos, que no son muchos y son quienes nos están haciendo quedar tan mal a los que hacemos la tarea como corresponde, pues no les importa estar excluidos de la profesión y tomar el poder de una persona que está confiando en ellos. Así que tenemos que hacer una tarea totalmente diferente. Pero además aquí viene una excelente noticia para ustedes. Como ustedes observan, a partir del año 2023, segundo semestre, se va a desarrollar por parte del IFES un examen de estado para todos los abogados, ¿cierto? Para que se gradúen. Ustedes ya lo sabían, ¿no? Pero la mejor noticia de esas es que dentro de este examen va a haber un módulo de preguntas frente a la ley 1123. Así que se tienen que ir preparando, ir conociendo el código, que además va a ser excelente para el buen desarrollo de su gestión. Y la mejor noticia frente a esto es decirles que también la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su página va a tener un diplomado sin ningún costo para que todos ustedes también puedan irlo conociendo, se puedan ir capacitando, y va a ser muy amigable, va a ser muy didáctico, va a ser, muy entendible para quienes no han tenido contacto con el código disciplinario del abogado. Este diplomado va a estar en la página, nosotros consideramos desde agosto o septiembre de este año. Va a tener algunas preguntas al final y va a tener un puntaje, pero eso es solamente para que ustedes un poco lo estudien y lo tengan, y cada vez que lo quieran consultar, lo consulten. Va a ser sin ningún costo, pero además es el aporte también que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero también la Universidad Libre, que nos lo está donando, pues ustedes se puedan capacitar para el examen del otro año, mientras que sabemos que muchas universidades, entre otras esta, ya lo están haciendo. Así que muy importante para ustedes que también puedan acceder a la página de la comisión para que estén capacitándose con la ley 1123. Contarles también que en la página ustedes podrán consultar permanentemente las sentencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las vamos a tener casi al día. O sea, estamos procurando ya con este lanzamiento de nuestra página, que será, yo creo que a finales de este mes, las sentencias nuestras van a estar disponibles para ustedes, para el mundo jurídico y para la ciudadanía. Consideramos no más de 2 o 3 días después de que salgan aprobadas por sala. ¿Qué más me está faltando? Bueno, creo que ya les hemos contado un poco cuáles son las herramientas que tenemos, que estamos diseñando desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para contener un poco las malas prácticas de los abogados. Decirles a ustedes, señores estudiantes y futuros abogados, que por favor tomen conciencia de que la labor de abogado es una labor muy importante. Es más importante en muchas ocasiones que la de un médico, porque en manos de nosotros está
la vida de una familia o de una persona, su situación económica, su situación laboral. Por eso la tenemos que desarrollar con compromiso, con lealtad, con honestidad, siendo siempre honestos y sinceros con el cliente o donde desarrollemos la actividad, porque los abogados también podemos desarrollar actividades en todas partes. Decirles a ustedes que en sus manos está volver a nuestro cauce, volver a que las personas que tengan confianza en nosotros, a que seamos reconocidos como esa profesión tan linda que todos escogimos y siempre queremos llevar con decoro y con dignidad. Decirles a ustedes que estamos en manos de ustedes, futuros abogados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Diana Marina Vélez Vázquez por sus palabras. A continuación se dirigirá a ustedes el magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Alfonso Cajiao Cabrera, con su disertación titulada El ejercicio de la profesión de abogado. Magistrado Cajiao. Listo. Muy buenos días a todos y a todas. También con la venia de la Presidente y en particular con el saludo a los compañeros que me acompañan en la mesa de honor, a nuestros compañeros de la Comisión Seccional en particular, porque nos acogen en esta jornada que consideramos de vital importancia para mostrarles a ustedes lo que puede ser la unión institucional entre la academia y las instituciones públicas. Vamos a hablar del ejercicio de la profesión de abogado y de particularidades que se relacionan con la deontología en torno de un juicioso estudio que hemos hecho de las falencias que vemos al momento de proferir decisiones en contra de los abogados litigantes y relevar lo que consideramos pueden ser las faltas y las ausencias que se tienen en la formación, hablando primordialmente de filosofía, de moral, de Estado, de Constitución, de ley y finalmente de la moral que nos debe acompañar en el ejercicio de la profesión de abogado. Lo primero que tenemos que decir es que uno debe, antes de graduarse, leer un conjunto de libros que son muy importantes. He llegado a la conclusión después de muchos años de que debemos leer cerca de 100 libros para poder enfrentar un poco la vida, acogiendo el pensamiento de hombres que nos antecedieron, que pensaron mejor que nosotros y que proyectaron lo que son los elementos para el ejercicio de una profesión, pero también muy particularmente los elementos que confluyen en el Estado, porque es importante reconocer que si bien el sistema de disciplina está sobre una profesión que es liberal, si bien el sistema está edificado sobre la libertad de escoger profesión y oficio, como dice el artículo 23 de la Constitución, también es un hecho que es una entidad del Estado de carácter jurisdiccional la que resume, revisa, sanciona el ejercicio, por lo menos inconsistente o irregular, de la profesión de abogado, frente a, como les decía, las falencias que hemos ubicado. Hemos escogido entonces, dentro de esos 100 libros que consideramos tan importantes, tres solamente, y haremos unos resúmenes breves de lo mismo para empezar a hablar de lo que nos interesa en esta mañana. El primero de esos libros es escrito en 1690 por John Locke. Lo conocen ustedes como uno de los padres del empirismo inglés, Hume, Berkeley, etc. Y es el ensayo sobre el gobierno civil. En este texto, que también es muy importante para la ciencia política, no solo en filosofía, Locke empieza a concretar lo que va a hacer en la mitad del siglo siguiente, en 1751, cuando comienza el movimiento de la Ilustración y el enciclopedismo, el hecho de que la soberanía reside en el pueblo. Este hecho es muy importante porque a partir de este 1600 es el siglo de Giordano Bruno, es el siglo de
Galileo Galilei, es el siglo de Leibniz, es el siglo en donde el método científico empieza a proponerse al interior de la filosofía, donde la filosofía ya tiene un cambio importante. Recuerden que la primera etapa de la filosofía es la verificación de las ideas, de la representación del ontos dentro de la mente humana, Aristóteles, etc. Pero a partir de aquí empezamos a aplicar el método científico y él nos va a permitir hacer claridad sobre muchos aspectos. De hecho, la explicación que Newton va a dar sobre la teoría de la gravitación universal es una explicación teórica que se basa precisamente en un método científico. Recuerden que Galilei también ha observado la luna y ha tenido todos los problemas del mundo, porque a Bruno, Giordano Bruno, lo queman en el 1600, la Iglesia Católica, y a Galileo Galilei se le hace un proceso por andar pensando más allá de lo que era el orden establecido en su momento. Este tema relacionado con que la soberanía radica en el pueblo es fundamental, porque el cambio de la idea de que la razón como atributo humano es necesariamente la razón de Dios es supremamente importante. Porque cuando hablemos más adelante de derechos humanos, entenderemos que la ponderación de los derechos basada en la igualdad de las personas es lo que permite el ejercicio de la profesión de abogado. Porque anticipándome a mis propios argumentos, nosotros somos jueces y ustedes son abogados. Nosotros garantizamos derechos y ustedes nos colaboran. Ese es el centro de la cuestión. Es decir, el ejercicio de la profesión de abogado es una parte de los sistemas democráticos, entendiendo que la tridivisión de los poderes le confiere a la rama judicial la facultad de resolver los conflictos de la sociedad y en ello colaboran de manera muy importante los abogados. Así las cosas, este primer planteamiento de la soberanía, que usualmente le es atribuido a Juan Jacobo Rousseau en el tema del contrato social, arranca desde el empirismo inglés. Este texto, como les decía, marca un hito muy importante en ciencia política, porque a partir de ahí es que vamos a empezar a entender cómo funcionan los textos constitucionales que van a surgir a partir de la Revolución Francesa. Y en eso hemos insistido muchísimo, porque se escucha con mucha frecuencia que las personas utilizan la expresión Carta Magna para hablar de las constituciones políticas. Y con todo el respeto con ustedes, eso parte de un equívoco fundamental. El primero, no han leído la Carta Magna, por supuesto, pero el segundo es, cuando usted revisa el texto, encuentra en 1215 el famoso señor Juan Sin Tierra, Ricardo Corazón de León, las cruzadas, todas esas cosas que tienen que ver con la historia, que se trata de un instrumento que se entrega como una graciosa concesión de un rey a un grupo de personas que quieren derechos nobiliarios. Y déjenme decirles con todo el respeto, en una democracia hay igualdad de derechos. Cuando se nos hace creer que ser rey o que ser príncipe es algo importante, de lo que se nos está hablando es que hay diferencias de clases sociales en donde hay personas que tienen mejores derechos que otras, y eso está mal. Todos tenemos iguales derechos. Todos tenemos la misma opción de desarrollo dentro de un Estado. Ese es el punto. Claro, hay economía, hay pobreza, hay falta de educación, hay falta de servicios públicos, ¿de acuerdo? Pero cuando empezamos a plantear un Estado democrático tenemos que entender su esencia, y su esencia es la igualdad. Y de la igualdad deviene otro punto, la tolerancia a las ideas de los demás. Y eso es el Estado liberal. Tolerar al que no está de acuerdo contigo. Y al tolerar al que no está de acuerdo contigo, no matas al que no esté de acuerdo contigo. Y se nos ha dicho también que la idea de la democracia es griega. Y nada más cierto que eso, la idea de la democracia es griega, pero la democracia no es griega. ¿Por qué? Porque en Grecia había esclavos. ¿Nunca hicieron esa reflexión? Si una sociedad tiene esclavos, no es democrática, porque los esclavos no tienen derechos, porque los esclavos están al servicio de sus amos. Y quiero mostrarles además, porque en la antigüedad, la guerra, los grandes líderes de la antigüedad, los conductores de sus pueblos, de sus naciones, fueron militares. Hombres como Alejandro Magno,
Temístocles, incluso Napoleón Bonaparte, Carlomagno, hombres que en la antigüedad se distinguieron, ¿por qué? Por andar matando gente. Porque las guerras en la antigüedad fueron la fuente primordial de la esclavitud. Cuando llegamos a este 1600, el siglo XVII que tanto hemos ponderado, ¿qué sucede al Renacimiento en el arte? Encontramos que la esclavitud tiene ya una connotación de carácter económico. Cuando Europa en el siglo XVI descubre el azúcar y se lo aplica a un producto americano que se llama el cacao, empiezan a cultivar de manera muy importante las tierras del Nuevo Mundo. Y a través de los portugueses, grandes personas que hicieron la contribución a la esclavitud en la historia de la humanidad, empiezan a ir al continente africano a secuestrar a las personas, llevarlas a todo el Caribe y desde el Caribe distribuir a lugares como Cartagena, a lugares como la Florida, a lugares como Mississippi en los Estados Unidos, y por eso es que ustedes conocen todo el tema de los holandeses, los franceses, los ingleses y los portugueses, por supuesto, con los españoles que se encargaron de mantener la esclavitud. Y quiero recordarles una cosa. La esclavitud llega hasta 1852-53 en Colombia, cuando el gobierno de José Hilario López libera a los esclavos. No obstante, Bolívar, que ha planteado la famosa ley de partos libres, espero que la recuerden, en el sentido de que cuando una persona esclava tiene un hijo, ese hijo es libre, pero aún así las discusiones sobre la libertad, sobre el monetarismo en Colombia, sobre la estructuración de la economía, no tienen conceptos de libertad. Por esa razón, entonces, ese hito que se plantea en 1690 con ese libro es parte de la fundación de las democracias modernas. ¿Y por qué hablamos de esto y les puede parecer extraño? Porque cuando ustedes hablan del Estado social de derecho, tienen que hablar del Estado social y democrático de derecho, porque de eso es de lo que se trata. El segundo texto, que también es muy cercano en el tiempo, es el texto del gran monstruo de la filosofía. Difícil de leer, difícil de entender, Emmanuel Kant. Kant, tanto en la metafísica de las costumbres como en la crítica de la razón pura, empieza a hablar de algo que nos es muy importante, la conciencia moral. El hombre, dotado de la razón, algunos dicen que dotado de la razón por Dios, de acuerdo, es parte del escepticismo, pero el hombre tiene la capacidad de distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto. Y Kant se caracteriza por una frase que es monumental, cuando empieza a plantear los imperativos y todas estas cosas. No se trata de una conferencia en filosofía, ni más ni menos en 5 minutos hablar de los imperativos, pero sí se trata de que el hombre debe comportarse de acuerdo a unos valores que tienen condición universal. Compórtate de tal manera que tu conducta sea norma universal de comportamiento. Y en ello, el respeto por la dignidad de los demás empieza a tener operatividad. Y entonces Kant empieza a decir, usted debe comportarse por una motivación interna que le indique, dentro de un ejercicio de pensamiento, qué es lo que es correcto para diferenciarlo de lo que no lo es. Porque no puede ser, como había planteado Maquiavelo unos años atrás, el miedo al castigo la motivación del comportamiento. Y eso es algo que ustedes pueden apreciar en el derecho en particular. ¿Por qué? Porque en filosofía existe una distinción muy clara entre ética y moral. No obstante, en la ciencia jurídica suele tratarse a la ética y a la moral como sinónimas, no siéndolo. La ética tiene que ver con la motivación individual del comportamiento para determinar, insisto, si es bueno o es malo. Y propone a la justicia como método. Justicia como método. Y entonces el derecho se ocupa no de lo que usted piensa, sino de lo que usted hace. ¿Recuerdan eso? Precisamente en virtud del principio de la libertad del pensamiento, por ejemplo en el derecho penal, si usted realiza actos de ideación, no son punibles en principio.
recuerdan el iter criminis carreriano. Los actos son punibles en cuanto hay un principio de ejecución. No te importa lo que pienses, te importa lo que haces, porque eres libre de pensar. Y libre en la medida en que yo puedo pensar transgredir una norma, pero solo soy responsable a partir de que transgredo la misma. Algunos hablarán del principio de antijuridicidad material, del resultado de la afectación. Otros hablaremos en derecho disciplinario de la infracción del deber. El deber ser. Y ahí está Kant. ¿Por qué debo comportarme adecuadamente? Por el prurito de hacerlo. Y entonces existe también una distinción no solo epistemológica, episteme, entre ética y moral, sino que además hay razones también de orden etimológico. Ética viene del griego, ethos, que significa comportamiento, en tanto que moral viene del latín mores, costumbres. ¿Se acuerdan, estudiantes de derecho romano, de las mores maiorum, las costumbres de los mayores? Y a partir de ahí, entonces, Kant plantea que la motivación no puede ser fundamentada en el castigo. Y aparecen unas reglas universales: no matar al prójimo, honrar a los padres, honrar a los viejos, el aurea mediocritas de que hablaran los griegos en su momento, no tomar lo que no te corresponde y lo que no es tuyo. Y entonces, insistimos nuevamente, el aparecimiento del concepto del deber como proposición de una conducta positiva que debe desarrollar una persona, motivada internamente por la concepción de lo que es correcto y lo que no lo es la conciencia moral del hombre. Somos seres pensantes con voluntad, con capacidad de distinguir y a partir de esa distinción de tomar acciones, tomar cursos de acción, realizando actividades que son o no correctas. Planteado así, con sencillez, la diferencia precisamente entre los imperativos y el conocimiento científico, que es a priori, que es otra discusión muy compleja que plantea Kant también, aparece el tercer texto que siempre hemos querido recomendar en su lectura, que es escrito en 1789 por Jeremías Bentham. Bentham es también padre de otra escuela llamada el utilitarismo. El texto de Bentham se llama La introducción a los principios de la moral y la legislación. ¿Y por qué son importantes estos tres textos? Porque con posterioridad a ellos aparece el positivismo jurídico y muchas escuelas de derecho en Colombia se casaron con el presupuesto del gran jurista austríaco Hans Kelsen. Y Kelsen hace una muy particular estructuración de su teoría. El juez no debe tener una conciencia moral, sino someterse exclusivamente al cumplimiento de la ley. Por eso su fundamentación es, hay una muy importante distinción entre moral y ley. Y entonces empezamos a tener unos problemas mayúsculos en la modernidad nuestra, como por ejemplo la ley de víctimas. Cuando ustedes revisan la ley 1448 del 2011, van a encontrar una cosa muy particular. ¿Se acuerdan del tercero de buena fe? ¿Se acuerdan que al tercero de buena fe se le protege en el derecho civil? Y entonces durante las épocas de violencia en Colombia, en el sur del Cesar, en el sur de Bolívar, los Montes de María en particular, cuando empezó todo el fenómeno del paramilitarismo en la segunda década de 1990, en el segundo lustro, de la década de 1990, cuando empezamos a oír hablar de Carlos Castaño, de Fidel Castaño, etcétera, etcétera, descubrimos que la gente fue obligada a vender sus predios, pero después, con connivencia de notarios y registradores civiles departamentales, se les permitió la posibilidad de reivindicar su tierra y empezó todo el discurso de las mejoras y esto porque los paramilitares obligaron a la gente a que comprara. Y entonces esa ley nos cambió completamente la visión del tercero de buena fe, porque la ley parte de que el tercero propietario actual de tierras donde hubo zonas de conflicto no es un propietario de buena fe.
Y entonces usted va a decir, ¿y qué pasó con el conocimiento que nos enseñaron a partir del derecho civil? Con esa tradición romana. Y usted empieza a hablar de usucapión y prescripción adquisitiva y poseedor de buena o de mala fe. Y resulta que hay una ley en Colombia que le dice, olvídese de todo eso, señor. Y empecemos a mirar quiénes son los actuales titulares del derecho de dominio en las llamadas zonas de conflicto, porque estuvimos en guerra, por si no se han dado cuenta. Y entonces la realidad social empieza a cambiar la realidad jurídica. Efectos igualmente complejos, todavía estoy hablando de Bentham en cuanto a que no he dicho su planteamiento y lo acabo de dejar en un pequeño paréntesis. Planteamientos relacionados, por ejemplo, con el indicio necesario en torno de la concepción femenina frente al periodo de embarazo. Roma nos dijo, mater semper certa est. ¿Lo recuerdan? La maternidad siempre es cierta. La maternidad no se disputa. Y después apareció Alfonso X el Sabio con la ley de las 7 partidas. ¿Se acuerdan? Los hijos de tus hijas, tus nietos serán. Los hijos de tus hijos en duda estarán. La cosa más horrible que puede decir un ser humano. Pero eso estaba en una ley. ¿Por qué? Porque padre es cualquier tal por cual, pero madre no hay sino una. Y la modernidad que nos mostró que una mujer puede estar embarazada de un cigoto que no es suyo. Y empezamos a hablar de la maternidad subrogada y del alquiler de vientre. Y entonces su señoría le va a aplicar el código de comercio a la maternidad subrogada. O le va a aplicar la prueba de ADN desde el derecho civil al contrato de arrendamiento de útero. Entonces fíjense ustedes cómo las cosas empiezan a cambiar y siguen hablando de las mismas consideraciones morales, para que vean ustedes los problemas actuales que se tienen entre la teoría y la práctica. Volviendo entonces al punto en el que tenemos que aterrizar, que es la deontología, ¿qué es lo que dice Jeremías Bentham? Bentham empieza a plantear la mayor cantidad de felicidad posible para la mayor cantidad de seres humanos. Pero como estamos en pleno siglo XIX, ya tenemos la estructura de los estados nacionales. Y entonces, así como este señor John Locke, hubiese hablado del ensayo del gobierno civil, ya tenemos claramente una estructura de poder público que se encarga de la garantía de los derechos de los asociados, como se nos dice, el Estado. Evidentemente Europa tiene una configuración tardía de dos de sus grandes naciones, en particular una de las, hoy en día la más importante de todas las naciones europeas, Alemania. Su proceso de configuración nacional se da a partir de un poco de guerra, la guerra franco-prusiana, 1860 y tantos, Bismarck, etc. E Italia. Italia también ha tenido grandes problemas entre los estados pontificios, el reino de Nápoles, etc. Y sus unificaciones son muy tardías. Pero ya para el siglo XIX los estados están perfectamente condicionados en el entendimiento de un planteamiento que proviene desde Locke. El pueblo es el que define la soberanía. Ya a los norteamericanos usted les puede criticar muchas cosas. Se meten en las guerras que no les importan, financian problemas que no son suyos, etcétera, etcétera. Pero los gringos tienen algo que supremamente, tienen 2, 3 cosas que son importantísimos. La primera, hicieron la primera constitución decente en la historia de la humanidad, la Constitución de Filadelfia en 1787, 10 años después de su movimiento de independencia. ¿Cómo arranca la Constitución de Filadelfia? ¿La recuerdan? We the people, nosotros el pueblo. Y nosotros redactamos en 1886 una constitución en nombre de Dios, fuente suprema. Hágame el favor. ¿Sí? En nombre, perfecto, yo no tengo nada contra Dios, mi problema es los representantes de Dios, ese es el problema. Porque los representantes de Dios no son los representantes del pueblo. Somos un Estado laico. ¿Qué hacemos?
tolerancia, libertad de pensamiento, libertad. De eso es de lo que estamos hablando. Ahí cantamos todos el himno nacional. ¿Y de qué habla? De libertad. Y cuando uno pierde la libertad de pensamiento, todo se pierde. Y todo el tiempo ponderamos la libertad. Todo el tiempo. Los grandes himnos, la libertad. Nos independizamos de don Fernando VII. Léanse la Constitución de Cundinamarca de 1811. Una vergüenza. Aquí le estamos guardando al pobrecito de Fernando VII que el maloso del Napoleón le quitó el poder. La primera constitución independiente que nosotros tenemos es la Constitución de Cúcuta de 1821. Es ahí cuando comienza la construcción del Estado colombiano. Y todas las guerras nuestras del siglo XIX, ¿qué son? Confrontaciones entre la imposición de un modelo de estructura de Estado entre el sistema federal y el sistema centralista. Pues bien, cuando seguimos avanzando en esto, encontramos que a partir de la Revolución Francesa, 1789, el juez, como parte de la estructura del poder, empieza a aparecer como aquella persona que restaura los derechos. Entonces miren lo importante. Ejecutivo, legislativo, judicial, perfecto, no hay discusión. El juez no hace la ley. El juez no genera el conflicto. El juez no redacta la Constitución. Pero el juez ejecuta los derechos de la Constitución. El juez toma decisiones en relación con el conflicto. Y entonces empecemos a hablar de cosas complejas. Sí, estoy yendo y viniendo en la historia, lo que quiero es hacer una comparación. 236,000 acciones de tutela se presentaron el año pasado en Colombia. A muchos de ustedes les puede parecer muy interesante la acción de tutela. A muchos de nosotros no nos parece interesante la acción de tutela. La acción de tutela es la representación de la infracción y el desconocimiento de derechos fundamentales de una sociedad. Cuando un funcionario público en un hospital no le entrega las drogas a un usuario, los remedios que necesita, ese usuario pone una acción de tutela. ¿Y a quién confronta la sociedad por la lentitud en la decisión? Al juez. Y el juez no es el que viola el derecho. El juez es el que lo restablece. Entonces tenemos que hacerle un llamado a la sociedad en ese sentido. No somos nosotros los que generamos la conflictividad del sistema de lo público en Colombia. Es el funcionario cuando desconoce los derechos de las personas. Cuando un muchacho le dice al militar que tiene un cartón y que tiene un hijo y aún así se lo llevan a prestar servicio militar, la mamá tiene que poner una acción de tutela. Y entonces los jueces que tenemos la mayor cantidad de trabajo, tenemos que dejar de lado el trabajo para restablecer derechos. Entonces quiero llamarles la atención sobre la majestad de la función que ustedes y nosotros cumplimos. El juez restablece los derechos que están consagrados en las constituciones políticas. El juez da garantía de los derechos que a su vez están consagrados en procedimientos que están en las leyes. No es el juez el que genera el conflicto social, el juez es el que resuelve el conflicto. Al juez usted no llega con las causas, sino con los efectos. Y entonces, ¿cuál es el problema de la formación nuestra de los abogados? La litispendencia. Se los repito. La litispendencia, el ánimo de andar peleando por todo. Aquellos que estudiaron derecho porque eran los que más hablaban en la casa, o aquellos que estudiaron derecho porque le contradecían al papá, ¡qué rebeldía! Desde los 12 años es una contestona, mijita. Si usted estudió derecho por eso, está en el lugar equivocado. Porque ya lo dijo el doctor Acevedo, y para allá iba yo. Somos defensores de derechos humanos.
aún aunque la ley no lo dijera en el numeral segundo del artículo 28 de la 1120 de 2007, claro, no es que somos abogados y entonces nos damos las ínfulas de citar las leyes, aunque no lo dijere la ley, somos defensores de derechos humanos porque promovemos el restablecimiento de condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas. Como cuando un juez de familia fija una cuota alimentaria. No está haciendo nada distinto de preservar a través de una conciencia moral una obligación superior que no necesariamente está en la ley, que es educar a los niños. Para eso los trajo usted al mundo. Si no los quiere, no los traiga. Y tiene libertad para eso. Y cuando el órgano constitucional promueve la libertad de las mujeres en la concepción, entonces la sociedad se le viene encima al juez. Oh sorpresa, el Ejecutivo criticando a la rama judicial con ocasión de la sentencia sobre el aborto. ¿Qué hace el presidente de la República criticando a los jueces? Nosotros no lo criticamos a él. División de poderes, independencia judicial, autonomía en la interpretación, artículos 228 y 230 de la Constitución. Los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley, que no redactamos. Y asimismo, también estamos sometidos al elemento probatorio dentro de un proceso. Y lanzamos la segunda puya. La primera, la conciencia moral del abogado en la función social de colaboración con la rama judicial. La segunda, como llamado de atención, la pendencia permanente, el pensar siempre en ser demandante, en la pretensión procesal y en citar a Carneluti y a Hugo Roca. Arregle el problema usted. ¿Por qué siempre la primera opción es acudir a la rama judicial? ¿Es el juez el generador del conflicto social? No. Si usted no se entiende con su vecino, arregle el problema con él, pero desde que arranca el problema, usted ya tiene la razón. Libertad, tolerancia. ¿Y cuál es el problema en la tolerancia? La intolerancia. La faz negativa de la libertad es la intolerancia. Porque yo soy libre de pensar lo que yo quiero. Entre otras cosas, soy libre de pensar mal de usted. Pero usted no es libre de pensar mal de mí. ¿Recuerdan la Biblia? ¿Se acuerdan? Debieron haberlo leído. Lucas no sé qué cosa. No juzgues a los demás porque serás juzgado. No mires la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio. Cuando el otro hace exactamente lo que yo acabo de hacer, está mal. Y cuando yo lo hago, está bien. Y ahí es donde arranca el problema. ¿Todo por qué? Porque mi libertad está por encima de la suya. Hay un gran filósofo alemán, Isaías Berlin, de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda, Berlín, como Berlín, la capital de Alemania. Berlin habla de la imposición de la libertad. Pero ¿pueden recordar la idea liberal de la libertad? Cuando empieza el liberalismo económico con Smith, ¿se acuerdan? Mi libertad va hasta donde comienza la suya. Luego la esencia de la libertad es el límite de la tolerancia. No todos deben pensar como yo pienso. Y entonces la conflictividad de la sociedad es parte de eso, de la arrogancia insoportable de creer que usted siempre tiene razón. Tenemos una dinámica de dos instancias, ¿no se han dado cuenta? Primera instancia toma una decisión y segunda instancia toma otra. Y entonces, ¿dónde está la verdad? En sede de instancia, porque lo que dice la alta corte, ese es el derecho. Pero empezamos a tener el problema en la pendencia. Usted demanda. Si pierde usted en primera instancia, ¿usted qué hace? Apela. O sea que si gana en primera instancia no ha ganado nada. Y si pierde el otro en primera instancia, adivine qué hace el otro. Apela. Entonces todos los procesos tienen dos instancias. ¿Por qué? Porque nadie está contento con perder.
Y entonces, recogiendo todo este lío que puede parecerles una mezcla de cosas que no tienen mucha relación entre sí, empezamos a hablar primero de la existencia de un Estado social y democrático de derecho que busca la prosperidad general. ¡Ay, qué palabra tan hermosa! Artículo 2 de la Constitución Política. Un orden justo y la convivencia pacífica. Lean el artículo 2 de nuestra Constitución Política. ¿Para qué está el Estado? El Estado es el gran aparato burocrático, en el sentido weberiano de la burocracia, una burocracia científica, técnica, encargada de garantizar derechos. ¿Para qué? Para que haya un orden justo, todo el mundo tenga acceso a los mismos derechos. Un Estado social de derecho, promotor de servicios públicos que reconoce la desigualdad.